El jardín de las muñecas. Contado por Sofía. Cuando me mudé a esta casa, lo primero que me encantó fue el jardín de mi vecina de al lado. Era una anciana encantadora, con el cabello blanco recogido en un moño y una sonrisa arrugada que inspiraba ternura. Su jardín era un paraíso de flores vibrantes, pero lo que realmente lo hacía único eran las muñecas. Decenas de muñecas de porcelana de tamaño real, vestidas con ropas de época, salpicaban el césped y los macizos de flores. Al principio, me pareció una excentricidad adorable, un toque pintoresco que le daba personalidad a la calle. Pensé que la señora era una coleccionista apasionada. Pero a medida que pasaban los días, una sutil, casi imperceptible, sensación de incomodidad comenzó a crecer en mí. Empecé a notar que las muñecas cambiaban de posición. Una mañana, la muñeca que estaba sentada en el banco de hierro forjado, de repente, apareció de pie, mirando directamente hacia la ventana de mi habitación. Me asusté, sí, pero traté de racionalizarlo. Quizás el viento, pensé, o la señora las movía para mantenerlas en buen estado. Me convencí a mí misma de que era mi imaginación. Una noche, el insomnio me ganó. Me levanté y miré por la ventana. La luna llena iluminaba el jardín de mi vecina con una luz plateada. Y entonces lo vi. Mi vecina estaba sentada en el centro del jardín, rodeada por las muñecas. Estaba hablándoles. No en voz alta, sino en un susurro, una conversación íntima y silenciosa. Lo aterrador no fue eso. Lo aterrador fue que las muñecas parecían responderle. Sus cabezas se inclinaban ligeramente, como si asintieran. Sus brazos se movían, casi imperceptiblemente, como si hicieran gestos. Un escalofrío me recorrió la espalda. Era imposible. Al día siguiente, cuando me levanté, mi vecina no estaba. Su casa parecía vacía. Pero el jardín estaba diferente. Había muñecas nuevas, más de las que recordaba. Y una de ellas, sentada en el columpio del porche, vestía mi blusa favorita, la que había dejado secando en el tendedero la noche anterior. Un sudor frío me cubrió. Nadie más que yo sabía dónde la había dejado. No sé qué le pasó a la anciana. Nunca la volví a ver. Pero cada vez que miro por la ventana, veo esas muñecas. Y a veces, creo que sus ojos, esas miradas vacías de porcelana, me siguen. El secreto del sótano. Contado por Ricardo. Siempre me pareció un poco raro mi vecino de al lado, el señor Martínez. Un tipo corpulento, con una barba desaliñada y una mirada intensa que nunca lograba descifrar. Nunca invitaba a nadie a su casa, y la cortina de su ventana siempre estaba corrida. Lo más extraño de todo era el olor que, con frecuencia, salía de su sótano. Era un olor peculiar, una mezcla de tierra húmeda, moho y algo más, algo metálico, casi dulzón, que me recordaba a la sangre o a la carne cruda. Intentaba ignorarlo, pero era persistente. Una tarde, mientras regaba mis plantas, su perro, un gran danés enorme y juguetón llamado Hércules, se escapó de su jardín y corrió hacia el mío,
ladrando con entusiasmo. Fui a devolverlo, y cuando llegué a la puerta trasera del señor Martínez, noté que la puerta del sótano estaba entreabierta. Una curiosidad malsana se apoderó de mí. El olor, más intenso que nunca, me tiró hacia adentro. Me asomé, tratando de ver qué era lo que causaba ese hedor. La luz que venía del sótano era tenue, apenas iluminando los contornos de lo que había allí. Pero pude ver lo suficiente. Había jaulas. Muchas jaulas, apiladas unas sobre otras, hechas de alambre grueso y resistente. Y en el suelo, lo que parecían ser herramientas. Herramientas quirúrgicas. Bisturíes, pinzas, sierras, todas con manchas oscuras y secas. Mi corazón empezó a latir con fuerza. ¿Qué guardaba el señor Martínez en esas jaulas? ¿Y por qué tenía herramientas como esas? Antes de que pudiera procesar la imagen completa, Hércules, que había estado olfateando a mis pies, ladró ruidosamente, un ladrido que resonó en el silencio. El ladrido alertó al señor Martínez. Escuché un golpe en el piso de arriba y luego el sonido de sus pasos apresurados bajando las escaleras. Salió corriendo del sótano, su rostro estaba pálido y sus ojos inyectados en sangre, una expresión de furia y pánico mezclados. Cerró la puerta de golpe, el estruendo haciendo que Hércules gimiera. Me gritó, su voz ronca y llena de amenaza, que me fuera, que no volviera a acercarme a su propiedad. Nunca supe qué había en esas jaulas, ni qué hacía con esas herramientas. Pero la imagen de ese sótano, el olor persistente y la mirada de terror y rabia del señor Martínez, se quedaron grabados en mi mente. Desde ese día, evito su casa a toda costa. El misterio de su sótano es algo que preferiría no descubrir nunca. La voz en la pared. Contado por Laura. Mi apartamento, aunque pequeño, estaba en una excelente ubicación. Era un edificio antiguo, con ese encanto decrépito de la arquitectura de principios del siglo XX. El único inconveniente eran las paredes. Eran increíblemente delgadas. Podía escuchar casi todo lo que pasaba en el apartamento de mi vecina, la señora Elena, una mujer mayor que vivía sola. Al principio, solo eran los ruidos cotidianos de la convivencia en un edificio, el sonido de su televisor a un volumen bajo, el tintineo de los cubiertos, el arrastre de sus pasos lentos. Lo normal. Pero una noche, mientras intentaba dormir, empecé a escuchar una voz. No era la de la señora Elena. Era una voz masculina, un susurro suave y prolongado, que parecía venir directamente de la pared que compartíamos, la que separaba mi dormitorio del suyo. Al principio, pensé que tal vez la señora Elena había dejado la radio encendida o que estaba viendo algún programa de televisión con un diálogo muy bajo. Traté de ignorarlo y conciliar el sueño. Pero la voz no era solo un murmullo indistinto. Empezó a decir mi nombre. Laura, susurraba, tan claro como si alguien estuviera de pie justo a mi lado. Luego, empezó a decir cosas sobre mí. Detalles íntimos, cosas que solo yo sabía, pensamientos que solo yo había tenido. Habló de mi trabajo, de mis sueños, de un secreto que había guardado desde la infancia.
Un escalofrío helado recorrió mi cuerpo. No podía ser un programa de televisión. No había forma. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Me levanté temblorosa y fui hacia la pared. Llamé a la puerta de la señora Elena, suavemente al principio, luego con más fuerza. Nadie respondió. El susurro de la voz se hizo más fuerte, casi como si estuviera justo detrás de la pared, respirando, tan cerca que sentía su aliento frío sobre mi piel. Estaba paralizada por el terror. No era una voz amistosa, sino una que parecía burlarse, una que conocía mis miedos más profundos. No pude soportarlo ni un minuto más. La idea de que esa voz supiera tanto de mí, que estuviera tan cerca, me aterraba. A la mañana siguiente, empacé lo esencial y me mudé. Dejé el resto de mis cosas, con la esperanza de que alguien más se encargara de ellas. Nunca miré atrás. Todavía me pregunto quién o qué era esa voz en la pared, qué quería. Y cada vez que veo un edificio antiguo, me pregunto si sus paredes esconden secretos susurrantes como los que escuché. El observador. Contado por Marco. Mi nueva casa, una inversión que me llenaba de orgullo, tenía una vista privilegiada del vecindario. Desde mi ventana del segundo piso, podía observar a la gente pasar, los niños jugando en el parque cercano, las parejas paseando a sus perros. Me gustaba esa sensación de estar conectado con la vida del barrio, de sentirme parte de él. Pero había algo inusual en el vecino de la casa de enfrente. Él siempre estaba en su ventana. Día y noche. Solo observando. No parecía hacer nada más con su tiempo. No lo veía salir a trabajar, ni a comprar. Nunca recibía visitas. Simplemente estaba allí, inmóvil, con la mirada fija en el mundo exterior. Al principio, no le di mayor importancia. Pensé que tal vez era un jubilado, alguien que disfrutaba de la tranquilidad de su hogar. Pero a medida que pasaban los días, empecé a sentirme incómodo. Su presencia constante en la ventana se volvió inquietante. Me daba la impresión de que no solo observaba el vecindario en general, sino que su mirada, de alguna manera, se posaba en mí. Que era mi casa, mi vida, lo que estaba estudiando. Trataba de convencerme de que era mi imaginación, que era una tontería. Una noche, estaba cómodamente leyendo en mi sala de estar, con las luces encendidas. El libro era absorbente, pero una extraña sensación me hizo levantar la vista. Y entonces lo vi. Su cara, pálida y sin expresión, estaba pegada a la ventana de su casa, justo al otro lado de la calle. Sus ojos, dos puntos oscuros en la penumbra, estaban fijos en los míos. No parpadeó. No se movió. Solo me miraba, una estatua viviente, con una intensidad que me heló la sangre. Un escalofrío me recorrió de pies a cabeza. Dejé caer el libro. Rápidamente, con manos temblorosas, corrí las cortinas, bloqueando su vista, bloqueando esa mirada perforadora. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho, resonando en mis oídos. Me sentía expuesto, vulnerable. Desde esa noche,
Las cortinas de mi sala de estar permanecen cerradas al caer el sol. Siempre siento su mirada. Siempre está ahí, aunque no lo vea. Observando. Y a veces, cuando el silencio de la noche es abrumador, me pregunto qué está esperando. ¿Qué tipo de observador es? Y si algún día, su observación se convertirá en algo más. El vecino silencioso. Contado por Alejandro. Me mudé a una casa nueva en un vecindario que prometía ser el epítome de la tranquilidad. Las calles arboladas, los niños jugando en el parque, todo parecía sacado de una postal idílica. Mi casa era acogedora, y me sentía emocionado por este nuevo capítulo. Todo era perfecto, o al menos eso creía, hasta que conocí, o mejor dicho, hasta que noté a mi vecino de enfrente. Su casa, una construcción victoriana antigua, se erguía enigmática al otro lado de la calle. Nunca lo veía salir, y sus persianas siempre estaban bajadas, como si temiera la luz del día. Al principio, pensé que era solo un ermitaño, alguien que prefería la soledad a la compañía. Pero con el tiempo, una extraña inquietud comenzó a instalarse en mí. Empecé a notar cosas. Por las noches, una luz tenue, casi fantasmal, parpadeaba en una de sus ventanas superiores, como una señal intermitente en la oscuridad. Y a veces, cuando la noche estaba en su punto más silencioso, un suave tarareo, melancólico y discordante, parecía filtrarse desde su sótano. No era una melodía que reconociera, sino más bien un lamento prolongado. Una noche, mientras sacaba la basura, una brisa fría me envolvió, a pesar de que el aire era cálido. Levanté la vista, y ahí estaba él. Parado en su jardín, de espaldas a mí, completamente inmóvil, como una estatua tallada en la penumbra. Su figura era delgada, casi esquelética, y aunque no podía ver su rostro, sentía una opresión en el pecho. Su piel, bajo la luz tenue de la luna, parecía pálida, casi translúcida, y sus manos parecían demasiado largas, desproporcionadas, como garras extendiéndose hacia el suelo. Me quedé helado, la bolsa de basura resbalándose de mis manos. Entonces, lentamente, con una lentitud que me pareció eterna, se dio la vuelta. Lo que vi me hizo gritar. No tenía rostro. Donde deberían estar los ojos, solo había dos cuencas oscuras y vacías, abismos profundos que parecían succionar la poca luz que quedaba en la noche. No tenía nariz, ni boca. Solo una superficie lisa y pálida. El grito se ahogó en mi garganta mientras corría de vuelta a mi casa, la puerta resonando con el golpe al cerrarla. Cerré todas las cerraduras, una por una, sintiendo un sudor frío recorrer mi espalda. Desde esa noche, nunca he vuelto a verlo. Las persianas siguen bajadas, la casa sigue siendo un enigma. Pero cada noche, cuando la oscuridad cae y el silencio se vuelve denso, siento una mirada. Una mirada fría, vacía, que viene de la casa de enfrente. Y a veces, muy rara vez, creo escuchar ese tarareo, un eco inquietante que me recuerda que mi vecino silencioso, aunque invisible, sigue ahí, en la oscuridad, observando.
Esperamos que este relato te haya gustado o mejor aún te haya puesto los pelos de punta. Si quieres escuchar más historias escalofriantes suscríbete al canal. Buenas noches.